Hermanos, esta viene siendo ya la tercera clase, o sea, la lección número 5. Estamos en la lección número 5 y viene siendo ya la tercera clase de la lección número 5. Y ustedes se acuerdan que comenzamos hablando del significado de la depravación total y estuvimos viendo, no hemos avanzado mucho porque la clase también es larga y tiene muchos puntos. Y entonces, como no estamos apurados, ¿quién está apurado? Nadie, ¿verdad? No estamos apurados, sino que queremos escudriñar las escrituras y aprender, no cubrir un material, sino aprender y profundizar en la palabra de Dios. Y entonces estuvimos viendo lo que no significa la depravación total. Después vimos lo que sí significa la depravación total, pero quedamos, a ver quién se acuerda, en esa página, en la página 39. ¿Se acuerdan? Punto 5, ¿verdad? En el 5 de la página 39. Entonces estábamos viendo lo que sí significa la depravación total. Ustedes saben que también se le dice depravación radical. Y a veces cuando se oye la palabra depravación total, pensamos que el hombre ya no tiene nada bueno en él. Eso es un extremo, ¿verdad? Pero también vimos que realmente sí hay cosas todavía, hay, vamos a decir, residuos que nos quedan. Por eso nosotros vemos que las personas, aunque no sean cristianos, los vemos que hacen obras benéficas, son buenos con las personas, con el prójimo, hacen cosas buenas. Inclusive hay familias que no son cristianas y llevan una vida ordenada. Y el papá, por ejemplo, es trabajador, y nosotros podemos ver, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a raíz de lo que estamos estudiando, usted empieza a ver a las personas y aunque no sean cristianas, nosotros podemos ver la manifestación de Dios en ellas, en tantas cosas, bondad, podemos ver los dones, parte de la gracia general de Dios, ¿verdad? Los dones que Dios le ha dado, talentos a esas personas. Entonces yo de verdad que me gozo cuando veo esas cosas porque veo la mano del Señor obrando en todo el mundo, en su creación. ¿Okay? Pero tenemos que saber que todavía quedan manifestaciones buenas, positivas de Dios en el hombre. ¿Okay? Entonces, en el punto número 5 dice que, están conmigo, página 39, dice que la mente del hombre es hostil hacia Dios. No puede someterse a la voluntad de Dios y no puede agradar a Dios. ¿Eso es verdad? Vamos a ir a Romanos. Esta carta de Romanos estoy leyendo esta carta, qué tremendo. Capítulo 8, versículos 7 y 8. ¿Quién lo lee? Mi hermana. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Uh-huh. Exactamente, los que viven según la carne. Entonces ahí vemos que la carne, los que viven según la carne, pues no pueden agradarla a Dios. Nosotros ahora, por haber sido redimidos, nosotros pues no servimos a la carne, aunque si nos descuidamos puede empezar la carne a levantarse y usted puede ver manifestaciones de la carne. Y a veces, hermanos, podemos ver cristianos o nosotros mismos que cuando nosotros nos descuidamos, por eso yo hago siempre mucho hincapié en las doctrinas, ¿verdad? En lo que son los medios de gracia que Dios nos ha dado, como la oración, la lectura de la palabra, congregarnos, el ayuno,
Todas esas cosas son tan importantes para fortalecernos espiritualmente. Cuando nosotros descuidamos, y sabemos que hay semanas que uno tiene más fuertes que otras, pero nosotros tenemos que entender que somos soldados, pertenecemos a un nuevo reino, al reino del Señor, y el enemigo anda dando vueltas. Si usted piensa que no lo es, pues el enemigo dice la palabra que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y entonces ese es usted y hay que tener cuidado. ¿Ok? Y cuando nosotros pues no estamos fuertes en lo que es la palabra del Señor, en congregarnos, en todas estas disciplinas espirituales, también le llamo yo, entonces la carne empieza a tomar dominio y entonces empezamos a dar testimonio. Por eso yo siempre digo que cuando nosotros nos llamamos cristianos, decir que tú eres cristiano es algo muy grande. Es algo demasiado grande, es una responsabilidad porque tú estás representando a Cristo. Donde quiera, ¿usted es cristiano? Sí. Usted ve que a veces muchas personas lo dicen a la ligera. No, nosotros debemos hasta pensarlo cuando decimos que somos cristianos. Y no estoy hablando de perfección, hermanos. Acuérdense que vivimos por la gracia de Dios. Nosotros no podemos vivir bajo la ley, inclusive no estamos viviendo bajo la ley, vivimos bajo la gracia, la ley de Cristo. No podemos cumplir los mandamientos, eso es verdad. Los cumplimos cuando ponemos la fe en Cristo. Cristo cumplió la ley. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, el único perfecto fue Él. Y es Él. Nosotros no. Hay veces que yo no quiero que usted tenga en su mente de que usted tiene que ser perfecto. No, el Señor nos dice, sean santos porque yo soy santo. Lo que quiere decir Dios es que nosotros lo imitemos a Él y que ese sea nuestro deseo. La santificación es un caminar de toda la vida. Pero no quiere decir que nosotros vamos a ser ya perfectos. Inclusive nos equivocamos todos los días. Yo me equivoco todos los días. Tengo que pedir perdón muchas veces por las cosas que digo, por las cosas que hago. Todos. Entonces tenemos que también entender que la gracia de Dios quiere decir, ¿se acuerdan que hablábamos de lo que era la misericordia de Dios? Esa misericordia de Dios que nos ha mostrado a nosotros, que no nos da permiso para vivir en pecado, ¿verdad? O libertad, la libertad en Cristo. Yo leía que decía Agustín de Hipona, un teólogo del siglo IV, vivió por ahí en el siglo IV, Agustín. Él decía que el hombre no es más libre sino cuando conoce a Dios. Cuando conoce a Dios verdaderamente es libre. Cuando el Señor te salva es que tú verdaderamente eres libre, pero no libre para vivir en pecado, sino que eres esclavo de Cristo. Pero eres un esclavo complaciente, voluntario. Antes nosotros éramos esclavos al pecado, al enemigo. Sufríamos eso, pero también a la misma vez esta carne se gozaba con eso. Pero cuando vino el Señor y nos libertó, entonces nosotros ahora tenemos los ojos abiertos espirituales y podemos entender de dónde Dios nos sacó. Mientras más conocemos al Señor, mientras más conocemos nuestro pecado, nuestra condición, más agradecidos somos con Dios, con la gracia de Dios. Entonces tenemos que entender bien la gracia de Dios, que no es libertinaje, sino que estamos tan agradecidos con Dios, porque Él nos amó a nosotros primero. Por eso es que nosotros le podemos amar a Él, porque Él nos amó primero. Entonces, hermanos, en el punto número 6, dice que la humanidad está inclinada a una corrupción moral cada vez más grande. Este deterioro sería incluso más rápido si no fuera por la gracia de Dios que detiene la maldad del hombre. ¿Se dan cuenta? Imagínese usted que la gracia de Dios no existiera. Imagínese que nosotros estuviéramos abandonados completamente. El mundo completamente sin Dios. Ya no existiría el mundo. Ya no existiría el mundo.
Fíjese que eso nos lleva, por ejemplo, al, vamos a decir, debate que tuvo Abraham con el Señor para que no destruyera a Sodoma y a Gomorra. ¿Se acuerdan de esa parte en Génesis? Y el Señor, por amor a esos que estaban ahí, Él dijo, no, empezó con 50, 40, 30, 20, 10, creo que bajó hasta 5, ¿verdad? Hasta 5. Y el Señor dijo, no los destruiré por amor a esos 5. Pero no había ninguno, solo Lot y su familia. Hasta abajo hasta uno. Sí, porque el problema es que Lot no era de ese lugar. Ajá. Él vivía en ese lugar, pero lo era judío. Dice, si hubiera uno tan siquiera, De ellos. por amor de ellos, por amor a ese uno, yo lo saco. Pero no había Claro, le ninguno. digo, salvo, porque Lot no era de ahí. Por eso lo sacó junto con su familia. Sí, muy buena observación, hermano. Muy bueno. Y así es. Entonces los tuvo que destruir. Entonces yo digo que nosotros somos la razón por la cual el pueblo de Dios no destruye ya esta tierra por completo. Es que Dios tiene un plan, Él está salvando. Por eso nos ha constituido. Yo siempre pienso en que Dios nos ha puesto, no solo a nosotros, sino cada iglesia que está en diferentes sectores. Dios nos ha puesto a nosotros aquí con un propósito porque Él sigue salvando y construyendo su familia para un día, su segunda venida, y se acaba todo esto. Este mundo será juzgado. Entonces, por eso somos privilegiados, ¿verdad que sí? Pero eso es un privilegio, no es para sentirme más que los demás, sino para sentirme más humilde. Señor, ¿qué viste en mí? ¿Verdad? ¿Qué vio el Señor en ti? ¿Qué vio en mí para salvarnos? No lo sabemos. Dice que solamente por la gracia de Dios hemos sido salvos. Por amor, no dice por qué. Pero simplemente porque nos amó. El punto número 7 dice que el hombre no puede librarse a sí mismo de su condición pecaminosa y depravada. ¿Eso verdad? No puede. No puede, hermanos. Él está muerto espiritualmente. Vaya Efesios capítulo 2, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Lo tiene la hermana Estela, adelante. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Fíjense que dice que éramos hijos de ira. Eso me llama a mí la atención. Que éramos hijos de ira. Y otro punto muy importante, hermano. Dice que nosotros estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo pasado, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Usted era un hijo o una hija de desobediencia, ¿verdad? Ahora no, ahora obedece al Señor. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Usted no se da cuenta que, bueno, así éramos nosotros, pero a veces los que tenemos muchos años en el Evangelio se nos olvida eso. Pero antes usted sentía algo y lo hacía. Lo hacía. No, quiero hacer esto y sabía en su conciencia que era malo, pero lo hacía. Sentía un poder que lo arrastraba a hacer eso, ¿verdad? Esa era la carne, pues usted vivía en la carne. En cambio ahora usted siente ese deseo, pero hay algo que lo frena. ¿Qué lo frena?
Espíritu Santo. Y hay una lucha entre el espíritu y la carne. Ahí. Por eso entonces yo digo, ¿a cuál de los dos leones vas a alimentar? O como decía el hermano, ¿cuál perro, no? ¿Cómo era que usted dijo el ejemplo del perro? No, el león. El león que está amarrado con una cadena, ¿no? Si te acercas, claro que te va a doler. Ajá. Entonces, ahí hay esa lucha tan fuerte, ¿verdad? Pero qué bueno, ¿verdad? Que el Señor, es que es algo tan real, hermanos, el Espíritu Santo en nosotros. No podemos descuidar. ¿Qué dice? Algunos dicen, claro, a medida cuando nacemos en el Señor no entendemos mucho esas cosas, pero a veces dice, no, por aquí está pasando el hermano fulano, déjame esconderme, está haciendo algo que es indebido, ¿verdad? Pero es que de Dios uno no se puede esconder, y si has nacido de nuevo, el Espíritu Santo está en ti. Eres templo del Espíritu Santo. Quiere decir que tú tienes que tener cuidado donde vas, donde te metes y qué es lo que haces, porque es Dios. El Señor dijo que el Espíritu Santo estaría con nosotros y en nosotros, hasta el fin. Ya usted ha sido sellado. Si usted se quiere escapar del Señor, no puede. ¿Quiere escaparse? No puede. Porque dice la palabra que el Señor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Entonces sigue diciendo el 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Fíjense de qué el Señor nos ha librado. ¿De qué el Señor nos ha librado a nosotros? De la ira de su ira. De Él mismo. Pero sí, está bien, de su ira, pero de Él mismo. El Señor vio y Él dijo, nadie cumple los requisitos para pagar por estos pecadores. Yo mismo me voy a vestir de la naturaleza humana. Por eso la palabra nos dice que Jesucristo era 100% Dios, 100% hombre. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Amén. Hermanos, y es algo tan grande y tan poderoso que solamente el Hijo de Dios, el perfecto, pudo cargar el pecado tan horrible de la raza de su pueblo. No de la raza humana. Bueno, raza humana, pero su pueblo estoy hablando. De su pueblo. Y eso es algo tan poderoso y tan valioso que nosotros debemos pensar en eso siempre. Nosotros no fuimos redimidos. La palabra redención, ¿qué significa? Comprados. Sino que fuimos comprados a un precio muy alto por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él era el único que podía pagar ese precio tan grande. Y entonces nuestros pecados, hermanos, fueron imputados. Aquí lo vamos a ver en el estudio ahorita. ¿Qué significa imputados? Transferidos. Y se acuerdan que hemos hablado, el hermano Arnaldo también lo ha dicho en las clases, una doble imputación. ¿Se acuerdan? Tus pecados fueron transferidos a Cristo cuando te arrepentiste y creíste en Él. Y su justicia fue a nosotros. Oh, hermano. ¿Cómo no emocionarse con eso? ¿Ah? Nos cubrió. Pero dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Limpio. En el Antiguo Testamento cubría el pecado de los animales, ¿verdad? Que se sacrificaban. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Exactamente. Entonces nosotros éramos, como dice la palabra, hijos de ira. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdense, hermanos, que estamos estudiando. Nos hemos metido, como decía la autora al principio del libro, nos hemos metido en un túnel, vamos a decirlo así, negro. A nosotros no nos gusta
A ningún ser humano, nuestra naturaleza no nos gusta ver estas cosas. Y ustedes, a medida vamos avanzando en el estudio, nos vamos a dar cuenta de que para nosotros ya como hijos de Dios podemos decir, wow, Señor, de lo que tú me libraste, no me merecía nada. Pero también aquella persona que todavía no conoce a Cristo puede enojarse. Cuando tú predicas el verdadero evangelio pasan dos cosas. O te arrepientes y aceptas o recibes a Cristo, o te enojas y te vas. Siempre pasa eso que tú predicas el verdadero evangelio. Siempre. Ok, vamos aquí entonces, hermanos. Leímos Efesios 2, del 1 al 3, dice, corrupto moralmente, dice que el hombre no puede librarse a sí mismo de su condición pecaminosa y depravada. Entonces sigo aquí, dice corrupto moralmente, porque es corrupto moralmente. Salmo 51:5, ¿qué nos dice? Vamos a... Y en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto lo está diciendo ¿quién? David. David, ¿verdad? Y entonces dice, es incapaz de cambiarse a sí mismo. Jeremías 13:23. ¿Qué dice Jeremías 13:23? Vamos al libro de Jeremías. 13:23. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Eso está duro ahí. Está duro. Mudará el etíope su piel. Sí. Nacemos con esa naturaleza ya, hermano, impinada al pecado. Ok, vamos al punto donde dice el hombre nace en corrupción moral. Y ahí sí entramos ya a la segunda parte, en este tiempo que nos queda. Dice, ahora que hemos resumido el significado de la depravación total o radical, consideremos más de cerca las enseñanzas de la Escritura. Encontraremos testimonio abundante acerca de lo que hemos aprendido, ya que todos los hombres llevan la culpa del pecado de Adán, eso ya lo sabemos. También llevan la paga, no solamente la culpa, sino la paga, la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Muerte y corrupción moral. Cada uno de los descendientes de Adán nace moralmente corrupto e inclinado al mal. Por eso yo siempre digo que nosotros no podemos enseñar a un niño a hacer el mal porque el niño ya viene con el mal dentro de él, ¿verdad? Por hermoso que se vean, porque son hermosos cuando nacen, ¿verdad? Chiquititos, pero tú siempre le tienes que enseñar a hacer el bien. Siempre. Vayamos a Génesis capítulo 5, primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 5, versículos del 1 al 3. Preguntas, comentarios siempre son bienvenidos. ¿Va a leer? ¿Quién lee? Adelante, Vicky. Génesis 5, del 1 al 3. Entonces muestra claramente, Génesis 5 del 1 al 3 muestra claramente las devastadoras consecuencias de la caída y la expansión de la corrupción moral. Todos esos que iban naciendo, pues corruptos, ¿verdad? Moralmente. ¿Okay? Moral a través de la raza humana. Lee el texto hasta que estés familiarizado con su contenido y luego responde las siguientes preguntas.
Vamos a ver la pregunta a ver qué pusimos ahí. De acuerdo con Génesis 5:1, ¿a imagen de quién fue hecho Adán? A imagen de Dios. ¿Ok? De acuerdo con Génesis 5:3, ¿a semejanza de quién fueron hechos los hijos de Adán? Explica la importancia de esta verdad. ¿Mm? ¿A semejanza de quién? Pero de Adán, correcto, de Adán. Exactamente. La nota nos dice, perdón, y apartados de Dios. Qué maluco es estar apartado de Dios, ¿verdad? Es horrible estar apartado de Dios. Nada más pensarlo, ¿verdad? Adán fue hecho, la nota dice, Adán fue hecho a semejanza de Dios, pero los descendientes de Adán fueron hechos a la semejanza caída y depravada de Adán, lo que dijo la hermana Tania. Es importante notar que los hombres no heredan la corrupción moral de Adán de la misma forma en que heredan una característica física o una deformidad de su padre. Eso no tiene que ver, ¿ok? Pero sí lo que es la parte, la corrupción moral y todo eso. Dice, la corrupción moral de los descendientes de Adán es el resultado del juicio de Dios. Yo marqué eso. Si usted quiere, márquelo también porque es importante. Es el resultado del juicio de Dios. Adán pecó y vino a estar bajo el castigo de muerte y corrupción moral. El pecado de Adán ha sido imputado a todos sus descendientes. Por lo tanto, ellos están sujetos al mismo castigo. ¿Cuál? Muerte y corrupción. ¿Okay? Y cualquier persona pudiera decir, pero bueno, ¿qué culpa tengo yo? Yo no estaba ahí, ¿verdad? Pero aunque tú pienses así, es así. Dios lo hizo así. Es el plan de Dios. Y nosotros todos estamos dentro de ese plan. Y ahí podemos ver que aunque Dios controla todas las cosas, hay consecuencias de nuestras actitudes. Uh-huh. Simplemente el pecado fue la consecuencia del acto desobediente de Adán. Uh-huh. Aunque ya tenemos un Salvador, pero seguimos sufriendo esas consecuencias. Así es. Entonces, Así es. y lo mismo, por eso Cristo era tan importante que padeciera primeramente dolor y muerte para cubrir de esa manera la justicia que demandaba nuestro pecado. Uh-huh. Uh-huh. Exacto. Amén. El punto número 2 dice, desde la caída de Adán, todos los hombres nacen con una naturaleza moralmente corrupta, privada de bondad, hostil contra Dios e inclinada hacia el mal. Oye, y qué cosa tan real, hermano. ¿Cuánto nosotros mismos como cristianos luchamos por ser íntegros? ¿Ah? Hablando de la integridad, ¿verdad que sí? Porque nuestra naturaleza, la carne esta, es impulsada. ¿Cuántas veces a veces nos agarramos diciendo una mentirita, como dicen por ahí, una mentirita blanca? No deberíamos, pero como que y tienes que luchar con ser íntegro. ¿Cómo sé que yo soy íntegro? ¿Cómo uno sabe? Cuando tú haces lo correcto cuando nadie te ve. Ahí tú sabes que tú eres íntegro. Cuando tú haces lo correcto, lo que Dios dice, cuando nadie te ve, aunque Dios te ve, pero cuando nadie está a tu lado y tú haces lo correcto, tú sabes que tú eres íntegro. Pero luchamos a veces, voy a hacer esto aquí. Ahí sí necesitamos un temor reverente, temor de Dios, venga sobre nosotros.
porque dice la palabra que debemos agradarle en todo al Señor. El Salmo 51, perdón, aquí hay algunas preguntas. Dice, ¿qué nos enseñan las siguientes escrituras acerca de esta verdad? ¿Cómo demuestran que la corrupción moral del hombre no es un comportamiento aprendido, sino un reflejo de su naturaleza misma? Es una pregunta. Salmo 51:5, ¿qué dice? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Uh-huh. Eso lo dijo David, ¿verdad? Dice que la corrupción moral del hombre no es una actitud aprendida, sino es una parte de su ser o su naturaleza misma. Fíjense que la nota habla, hermano. Sí, esto está diciendo que y en pecado me concibió mi madre. Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sí. Está hablando que desde el vientre de la madre, que él viene con esa naturaleza. Uh-huh. Pero no quiere decir que su mamá lo concibió No, en pecado, en una relación pecaminosa. Con la relación sexual, exacto. Su condición desde que él nace, de nacimiento. O sea, es nacimiento. Fue concebido en pecado. Uh-huh. O sea, ya viene el pecado en él. Viene el pecado en él. Uh-huh. Exacto. Fue formado en pecado, me concibió mi madre. O sea, sí. Cuando vino a luz la madre, ya me concibió. Uh-huh. Ya vino con esa naturaleza pecaminosa. Eso está en el corazón. Así es, hermano. Desde su concepción como tal. Uh-huh. Hermano. Sí, meditando un poco en el texto, normalmente nosotros tendemos a relacionar el pecado con las acciones que nosotros cometemos. Pero no es simplemente eso, el pecado es algo que nosotros somos. Una vez escuché a un pastor decir que nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Son dos cosas completamente diferentes. Es algo que está en nosotros. En nosotros. Sí. Wow. Por eso tenemos que cuidarnos tanto, ¿no? Bueno, hermanos. Vamos a leer aquí la nota. Dice, esto no significa que hubo pecado en las relaciones, lo que estábamos hablando, sexuales entre los padres de David, que resultaron en su nacimiento. Dios había ordenado que los hombres se multiplicaran y engendraran hijos, en Génesis 1:28. David simplemente está exponiendo una verdad que se defiende a través de las Escrituras y se demuestra en toda la historia humana. La corrupción moral del hombre y su inclinación al mal no es meramente una conducta aprendida, sino una parte de su ser o naturaleza misma. Lo que dijo también, lo que ustedes están diciendo. Muy bien. El Salmo 58, que nos dice, versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Desde que nacieron, ahí lo vemos. De la matriz. De la matriz. Qué tremendo. En Génesis, ahora podemos comprender más por qué estamos viviendo en este mundo como vivimos. Nosotros no podemos esperar nada bueno del hombre a menos que venga de Dios. No podemos. Viene de Dios. Porque aún los que no conocen a Dios y hacen algo bueno por ti, ¿verdad? Viene de Dios. Dios los usa a ellos hasta para traer juicio. Uh-huh. Génesis 8:21, ¿qué nos dice? Lavó luego en agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado. Ese 8:21. Génesis 8:21. Ajá. Ay, perdón, esta vez Sí, sí. No, pero búsquenlo, hermana. Le esperamos. Busque lo que es el primer libro. 8:21.
8:21. ¿Lo tiene? Estaba esperando que otra persona. Oh, no, y nosotros la estábamos esperando a usted. ¿Lo va a leer? Sí, ok. Estoy segura, ya leí Génesis. Estoy en el capítulo 8, pero 21. Génesis 21. No, 8:21. Que no se sueltan estas hojas. Y ahí está. Oh, ok. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Sí, amén. Fíjense que dice que es malo desde su juventud. Se habla de... Leamos la nota, hermanos, y terminamos por esta noche. Vamos a orar. La palabra juventud se refiere a la vida o niñez temprana de alguien. No hay necesidad de enseñar a un niño a ser egoísta o centrado en sí mismo, o de enseñarle a mentir, o manipular. Esas actitudes y obras pecaminosas surgen de su naturaleza misma. ¿Ven? Y es así. No hay que enseñarles, vienen así, hay que enseñarles a hacerles el bien, el bien. Por eso la iglesia es tan importante, hermano. Sumamente importante. La palabra nos dice que es columna y baluarte de la verdad. Por eso la iglesia no se puede corromper. Tiene que mantenerse